Ya, bien, se está grabando correctamente. Ahí, ya. Dice, se presenta manipulación de una variable experimental no comprobada en condiciones rigurosamente controladas con el fin de describir a qué modo o por qué causa se produce una situación en particular. La tarea de investigador en este tipo de investigación tiene las siguientes etapas. ¿Ya? Esto es más que todo la construcción ya de un perfil de... un minuto, descriptiva. Acá, perfecto. Acá. Esta dice, trabaja sobre una realidad o un hecho y su característica fundamental es la presentamos una interpretación correcta. La tarea de investigador de este tipo tiene las siguientes. Esto es básicamente... Su frase también, ¿ves? ¡Ah, no, corre! Eso, huele, eso corre. A ver. ¿Quién está con el micrófono? Yo te voy a... No hay nadie con el micrófono abierto más que yo. Bueno, ya bueno, continuamos. A ver, continuamos de la... Ya, a ver, dice. Esto es más que todo los componentes de nuestro perfil de investigación y básicamente la descripción o planteamiento del problema. Luego tenemos la definición o formulación de la hipótesis, supuesto en el que se basa la hipótesis, es decir, que para construir una hipótesis, una posible idea a defender, ustedes ya tienen que ver supuestamente cómo pueden alcanzar dicha hipótesis, ¿no? Es eso lo que quiere decir. Marco teórico, que es básicamente el sustento teórico que se divide en cuatro, en el marco histórico, marco conceptual, marco referencial y marco legal, ¿no? Esos son los componentes de marco teórico, que es la teoría o conceptos básicos que sustentan nuestra investigación. Si una monografía, una tesis, una tesina o cualquier otro elemento está sustentado siempre por el marco teórico, ¿no? Bien, el marco teórico les decía que se divide en cuatro elementos. Esos cuatro elementos son el marco histórico, que no es otra cosa que los antecedentes de investigaciones previas y las conclusiones que se han llegado a partir de esas investigaciones para abordar nuestra investigación. Por decir, un tema importante puede ser tal vez el mal uso del agua o el uso inadecuado, ¿no? Entonces, se han investigado ya a qué conclusiones han llegado, a que se debe a la poca información de los demás o de la sociedad sobre este problema, a que no le toman mucha importancia porque piensan que el agua va a durar para siempre, por decir. Entonces, nosotros a partir de eso podemos formular otro tipo de hipótesis, otro tipo de solución, otro tipo de idea, pero ya a partir de un conocimiento teórico histórico, porque estamos retrocediendo en el tiempo para establecer los antecedentes o otras investigaciones previas a nuestra investigación que nos van a apoyar. ¿Ya? A ver, después tenemos al marco conceptual, que son conceptos y definiciones de los componentes de nuestro problema de investigación, ¿no? Por decir, el problema es el impacto sociocultural que causa el Chavo del Ocho en los estudiantes del Kinder Oscar Alfaro, por decir, ese es nuestro problema, ¿ya? Entonces, lo que vamos a definir acá es qué significa impacto, qué significa psicosocial. Bueno, no es qué es el Chavo del Ocho, no, simplemente esos dos conceptos vamos a definirlos con apoyo bibliográfico, siempre. No podemos inventarnos conceptos o agarrar el internet y copiar, no, eso está mal. Si van a copiar en internet, referencien siempre, busquen referencias, busquen citas bibliográficas que nos puedan ayudar, busquen textos digitales, que hay un montón ahora en internet, ya que con la pandemia todo se ha digitalizado. Entonces, busquen siempre una referencia, ¿entienden? Por favor, busquen siempre referencias bibliográficas. No es ir a Wikipedia, encontrarlo primero y pegarlo, no, tienen que saber referenciar, porque eso, el copiar así nomás, eso es plagio y eso incluso es objeto de demanda penal, ¿ya? Pero no voy a hablar de esa parte legal. Lo que sí es que tienen que aprender a referenciar, porque si referencian y sacan, o bueno,
hacen valer los derechos de quien ha planteado esa idea, pues entonces están copiando con permiso, digamos, ¿ya? Eso, ahí ya se abstienen de todo perjuicio, simplemente al referenciar el lugar de donde están extrayendo tal elemento conceptual, ustedes hacen lo que es correcto a la hora de poder lograr un trabajo importante y a la hora de poder conceptuar y copiar correctamente un contenido, ¿no? Siempre después ustedes pueden colocar en cursiva siempre y entre corchetes la opinión o lo que ustedes quieran aportar al concepto que ya tienen planteado, por decir, la comunicación es un proceso estructurado. Ya, ese es el concepto que han extraído de un texto, por decir. Y ustedes van a aportar por tal motivo, por tal razón, porque pienso de esta manera. Eso va en cursiva, siempre va en cursiva y entre corchetes sus opiniones dentro del marco teórico conceptual. El marco referencial son más que todo, ya como bien dice, referencias, son elementos que nos ayudan a guiar un poco en la investigación, que nos ayudan a delimitarlo un poquito, referenciar, a colocar un camino, porque cuando hablamos, por ejemplo, de investigación, hablamos de varios tipos, pero yo referencio un solo tipo de investigación, por ejemplo, la investigación descriptiva, entonces vamos a llevar solo investigación descriptiva, aislándonos de los demás tipos, ¿no? Entonces, por eso digo referencial, porque también va acompañada de algunos conceptos, pero ya conceptos puros, claros, extraídos de libros, bien referenciados, bien copiados, pero bien argumentados también, ¿ya? No pueden hablarme de bananas y de manzanas en el mismo texto, si es que el texto simplemente habla de bananas, ¿verdad? Entonces, obviamente, tienen que tener cuidado. Ahora, el marco legal, ¿qué es? El marco legal es la ley que va a sustentar perdón, tengo a mi mascota, perdón, paso por aquí. Y bueno, les decía que el marco legal es una ley que existe dentro de nuestra jurisdicción que va a sustentar legalmente nuestra investigación para no tener problemas a nivel penal. Digamos, si su investigación trata de maltrato infantil, pues la ley contra el maltrato infantil, maltrato a mujer, la ley 348, o sobre los animales, la ley 700, y demás otras leyes que puedan acompañarlo siempre en el marco legal para sustentar siempre un trabajo de investigación, sea tesis, más que todo tesis. Ahí se utiliza lo que es el marco legal en tesis y tesis. En monografía no, básicamente no se usa el marco teórico, es un poquito más limitado, pero yo quería enseñarles estos puntitos para ustedes, para que ustedes también tengan algún concepto básico. Ustedes en tercer año en el taller de investigación 3 van a realizar este tipo de tesis o de investigación que yo les estoy diciendo, y por eso es importante, ¿no? Ahorita estamos en lo teórico, ya en la próxima semana vamos a entrar a lo práctico, porque es indispensable entrar en lo práctico, y para eso les voy a pedir siempre una calculadora, mejor si es científica. Ustedes han debido manejar en la clase de química física en el colegio, en matemáticas, una calculadora científica, pero normalita, no tan complicada, o sea, no una super calculadora, ¿no? Basta con una de tal vez 100, una Casio, ¿no? Las Casio. A ver, voy a buscar la mía para más tarde, a ver si la podemos usar por acá. Entonces, porque vamos a trabajar con fórmulas, vamos a trabajar con operaciones, con tablas, con tabulaciones. Eso está en el plan de trabajo que yo les he presentado. Y a partir de ahí vamos a ir trabajando esos conceptos que el docente ya ha aprobado. Por si acaso, todo lo que estamos avanzando está previamente aprobado con el docente antes de avanzar, ¿verdad? Entonces, ya, continuamos. Dice, sección de técnicas. Técnicas no es otra cosa que las encuestas, entrevistas, observaciones, libretas de campo, sondeo de muestras pareadas, diseños de panel y otras técnicas de recolección de datos, ¿no? Entrevistas, encuestas, o formularios, cuestionarios que pueden ustedes formular para esclarecer las dudas principales de la investigación, que es lo que se cuenta al final, ¿no? Entonces tienen que tener ustedes mucho cuidado al estructurar estos elementos. Yo les voy a dar posteriormente modelitos para poder
estructurar entrevistas, encuestas, para realizar incluso las libretas de campo, cómo tabular datos. Eso justamente por esta selección de técnicas y la recolección de datos vamos a avanzar temas numéricos. No es la asignatura toda teórica, así que tienen que aprender también fórmulas y todo lo que tienen que hacer. Un pequeño cuadernito para anotar fórmulas, un bolígrafito y su calculadora. Por favor, que no les falte eso a partir de la próxima semana. Ya estamos acabando con la parte teórica inicial para poder iniciar. Yo también voy a establecer tal vez alguna otra plataforma para enseñarles lo elemental de la matemática y todo eso, ¿no? Porque es un medio que no da para matemáticas, ¿ya? Población y muestra, ¿qué es? Es el lugar de trabajo y con quiénes vas a trabajar. Población corresponde a, por decir, un colegio, ya, mi colegio, el Colegio Nacional, etc. En la tarde estudian, por decir, una cifra de 240. Esa es mi población total, ¿ya? Población total. La muestra, ¿qué es? Es el lugar donde nos vamos a enfocar para trabajar, por decir, por ejemplo, un curso. ¿Cuántos tiene el curso? 30. Ah, ya, bueno, trabajamos con esos 30. Los otros 210 de los 240 que componen nuestra población, no los vamos a tocar. Nuestro objeto de estudio son esos 30. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante tener población y muestra? Porque es importante también saber cómo reaccionan los demás. Bueno, a ver, siguen llegando personas en la sala, pero los voy a admitir a todos. Por favor, no quiero problemas ni ningún tipo de queja, porque no, la verdad no está, no me parece bien. Pero, a ver, perdón, es que me perdí en la explicación y no pude admitirlos. Bien, a ver, ¿qué más? Ya. Ya tienen las bases elementales de lo que yo les estaba diciendo para que ustedes puedan, terminar. A ver, tengo un chat también. Tengo un chat. Si puedo revisar. Ya, voy a revisar luego. Ya, no me preocuparé más. Ya, ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? Chicos, preguntas, dudas. Chicos, ¿se han dormido? No, sí. Está Todo bien, bien. todo claro, Auxi. Ya, listo. Quiero creer que están entendiendo. Eso lo voy a ver en la prueba que vamos a tomar ya de aquí a una semana más. Vamos a tomar nuestra primera prueba como habíamos quedado, ya, porque yo les dije en el plan de trabajo, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer? Y por el WhatsApp también se los recalqué cómo íbamos a trabajar. Terminamos 2 unidades de plan de trabajo y terminamos con una pruebita donde yo les voy a mandar la prueba por WhatsApp y ustedes me van a responder de 3 a 4 de la tarde como si estuviéramos en aula. Ya no hay tarea para la casa, no hay otro día, todo lo concerniente a la auxiliatura, solo miércoles. Ya no hay tarea, nunca les voy a dejar tarea porque sé que son estudiantes igual que yo, así que debo entenderlos también, ¿no? Eso por favor. ¿Ya? A ver, ya. Iremos pasando. Ya, ahora sí, vamos pasando. Vamos pasando a la siguiente diapositiva. Dice el 6. Categoría de datos a fin de facilitar relaciones, verificación de validez de instrumentos, descripción y análisis de presentación de datos. Esto va de acuerdo al número 5, ¿no? Vamos a ver la categoría, que significa de dónde hemos recibido los datos, si son confiables o no. Categoría se llama porque algunos datos pueden ser de primera fuente, de una fuente externa, por eso se categoriza, se clasifican los datos. Ya pueden ser algunos de un lugar, algunos de otro lugar que hayamos podido obtener. Dice verificación y validez de instrumentos.
como hemos utilizado acá técnicas, acá hemos visto técnicas de recolección de datos, ahora vamos a verificar si de verdad estos datos son verídicos, si son tal vez poco confiables, si no son confiables. Y ahora aquí es donde vamos a llegar, descripción y análisis e interpretación de datos. Esta interpretación de datos no se hace de forma literal, se hace de forma numérica, utilizando incluso las gráficas, el gráfico de barras, el polígono de frecuencias, las ojivas, todo eso vamos a ver, está en el plan de trabajo lo que he presentado al principio y aquellos que estuvieron seguramente deben recordarlo, ¿no? Entonces vamos a ver todo. Un lapicito, por favor. Un lapicito. Eso le llamaríamos elementos. Voy a expulsar a quien no me silencie el micrófono porque luego se corta la explicación. Ya, por favor, lapicito, lo estoy recalcando, lapicito, un cuadernito pequeñito y una calculadora. Nada más para la clase. Por favor, les suplico que tengan eso a mano. Ya desde la próxima semana. Cómprense un cuadernito exclusivo para eso, no me mezclen con nada, porque nos va a servir todo el año y toda su base académica, porque a partir de en que ustedes sepan esto, van a poder hacer tesis, tesinas y cualquier otro elemento que les pidan, proyectos de investigación, que son otra cosa un poco parecida, pero más práctica, entonces van a poder hacer. Entonces, siempre es importante tener las bases, ¿no? Y yo estoy aquí para eso. A ver, vamos a clicar acá. Ay, no, ¿qué pasó aquí? ¿Se colgaron aquí? ¿O qué pasó aquí? Ya, ahora sí. A ver, ya. Ya habíamos visto esta parte con el docente, la investigación experimental. Es un poco más tardosa, tal vez, porque a diferencia de lo que habíamos visto, experimental significa que tiene un mayor porcentaje de falla, porque no sabes ni siquiera qué vas a hacer. Por eso estás experimentando. Estás mezclando, por decir, el mango con la manzana para ver qué fruta sale. No sabes qué fruta va a salir o cómo va a salir, pero estás mezclando su ADN para comprobar y experimentar y tal vez mejorar o definitivamente rechazar el proyecto, ¿no? Ahora, los elementos. Igual que la investigación descriptiva, presentación del problema, definición, interpretación, identificación o planteamiento del problema, definición de hipótesis y variables, la variable independiente de la variable dependiente, eso también lo vamos a ver. Diseño de plan experimental, o sea, qué vamos a hacer de cuántas fases va a constar, tal. Chicos, ¿todo bien? ¿Todos ahí? Sí, Auxi, solo que se corta. Sí, Sí, El internet está lento. sí, está un poco lento. sí. Sí, a mí también se salió un rato de mi teléfono porque no me permitió. No sé por qué se salió de golpe, ni lo toqué siquiera, pero ya. Vamos a volver a compartir pantalla, por favor. ¡Wow! A ver, ya, otra vez tengo que... Deme un minuto, por favor, denme un minutito. A ver. Ya, ¿dónde estoy yo? Ya, ahora sí vamos a compartir la pantalla porque, ay, no sé, siempre me pasa esto. Bueno, ya. Ahora sí. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Auxi. Sí, ok. Y Ya, listo. Listo. Ahora sí. Les estaba diciendo, ¿no?
¿Qué es importante? Vamos a realizar tablas de frecuencia, vamos a realizar intervalos de clase, todo esto lo vamos a revisar. Y ahora dice elaboración de instrumentos y procedimientos de elaboración de datos. Es lo mismo que el anterior. No vamos a aprender a tabular, a poder simplificar los datos. No vamos a manejar 100 hojas con datos, simplemente una hoja con un gráfico, ¿no? Y eso también lo vamos a ver. Voy a buscar el programa necesario para poder enseñarles esto, porque esto es numérico, ya les dije, ¿no? Prueba de confiabilidad, lo mismo que el anterior. Vamos a ver qué tan confiables son los datos, si son realmente creíbles lo que hemos encontrado o no, tal como se ha hecho con la vacuna, ¿no? Se ha visto si es efectiva o si no, si necesita alguna mejora o no. Bueno, no me gusta hablar mucho de coronavirus porque me hace un tema demasiado trillado, pero dadas las circunstancias creo que es lo mejor para ejemplificar, ¿no? Después el tratamiento de datos, que es ya lo que yo les decía de poder simplificar los datos de manera que podamos llevarlos de mejor manera y que, valga la redundancia, ¿no? Y que podamos hacer las investigaciones de forma coherente. Ya, a ver. Esto es, a ver, los diseños. Se presentan diversos de diseños experimentales, los diseños de la investigación experimental. Preexperimental, experimental y cuasi experimental, ¿no? Esto no importa mucho, así que lo vamos a pasar de largo. Diseños experimentales, ¿no? Eh, Acá, a ver, vamos a ver los diseños preexperimentales. Estudio de caso, una sola medición, ¿no? No es que necesitas de muchas pruebas, le hace una medición o un solo estudio y ya. Un caso o un caso puntual, ¿no? Ahora dice, vamos a terminar en 10 minutos, así que por favor se vuelven a unir al mismo link y si ya no pueden, pues no se preocupen, ya la reunión está siendo grabada hasta el momento, por favor. Ya entonces continuamos. Dice diseño de prestes. Denis, ¿Sí? ¿qué significa cuasi experimental, Denis? Cuasi experimental. Ahorita lo vamos a ver. Esperen, pues. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo vamos a ver. No se preocupen. ¿Ya? Esta va a ser nuestra última diapositiva. Entonces, aquí lo vamos a ver. Ya. Les está explicando los preexperimentales. Dice, diseño de prestes en un solo grupo, comparación en un grupo estático. ¿Qué quiere decir esto? El proceso de investigación en preexperimental se hace en un solo grupo, o sea, no se requiere a varios grupos de personal, simplemente a un solo grupo de trabajo, ¿no? Puede ser un curso, una familia, a nadie más. Estos grupos son limitados de 4 a 10 personas nada más, y esa comparación con un grupo estático. Comparación ya entre 2 familias, 3, por eso son preexperimentales. No conllevan muchos miembros en la muestra y por ende el trabajo es más fácil al nivel preexperimental. Ya cuando son experimentales, eh, este es más extenso, por ejemplo, en diseño un solo grupo, pero este ya es un grupo mayor de 20, 25, 30, ¿no? Entonces, este diseño de 4 grupos, ¿no? Acá el diseño de 4 grupos corresponde al hecho de que nosotros separamos a 4 grupos y los sometemos a los estímulos necesarios del experimento para ver cómo reacciona cada grupo y comparamos simplemente la reacción de estos mismos, ¿no? Diseño de grupos póster, dice, o sea, estos grupos que básicamente son grupos que nos permiten a nosotros, la palabra, pues expandir un poco más la muestra y colocar siempre un parámetro, ya colocando un parámetro de medida, de a ver cuánto pueden aguantar, es un parámetro de tiempo, pero bueno, dice diseños factoriales. A ver, esto básicamente es que a medida del experimento vamos a ir cambiando los factores del mismo, por decirlo, lo vamos a pasar por calor, frío, tensión y demás otros elementos para ver la reacción de la muestra, ¿no? O de los involucrados en el mismo, ¿no? Ahora, aquí está, te dije que lo íbamos a ver. Dice experimentos de series cronológicas.
Estos son la serie cronológica. La cronología es el orden de las cosas. Y entonces lo que nos está diciendo aquí que son experimentos que nos permiten a nosotros, a ver, por ejemplo, no podemos experimentar primero con el agua, no, con el hielo antes de experimentar con el agua, ¿no ven? Entonces, obviamente, primero con el agua, después con el hielo, porque el hielo es un derivado del agua, es lo mismo, es un estado sólido del agua, es un estado diferente. Entonces, obviamente, a esto se refiere las cuasi experimentales, porque tienen cierta cualidad de orden, ¿ya? Dice, diseño de muestras cronológicas equivalente. Esto de equivalente es lo que lo hace variar, es que ya son investigaciones un tanto más complicadas porque lo que se estudia es el mismo fenómeno o uno parecido en una muestra diferente. Ya uno parecido, por decir, en uno puede estar estudiando la fiebre amarilla y en otro puede estar estudiando la fiebre H1N1, ¿no? O tal vez a alguna enfermedad parecida, y pues por eso se llaman cronológicas, porque tienen un orden para ser estudiadas como investigaciones experimentales. ¿Y por qué es equivalente? Porque hay rasgos que son similares entre ambos puntos de una investigación. Lo mismo acá, ¿no? Diseño de materiales equivalentes. Equivalente, ¿qué quiere decir? Que equivale a lo mismo. Por ejemplo, en matemática o en química, un hidróxido equivale a tiene una valencia de 1, ¿no? Perdón, en ese aspecto, entonces es lo mismo, básicamente. Lo que se hace acá es poder colocar siempre un parámetro de medida, porque lo único que vamos a estudiar son dos familias y la reacción de ellas a un determinado fenómeno o dos elementos que se parezcan. Por decir, el miedo con el pánico, que son dos cosas un poco avanzadas, pero igualmente se estudian y tal vez los elementos reaccionan de forma diferente. Por eso son equivalentes, porque se parecen o tienen cierta similitud, ¿ya? O son definitivamente iguales, pero ubicadas desde diferente contexto, ¿ya? Diseño de control no equivalente. Esto lo vamos a ver más adelante. Grupo control. Significa que vamos a exponer a un determinado grupo a un determinado estímulo, pero ya no lo vamos a comparar con ninguna otra cosa, simplemente lo vamos a exponer y ya. Por eso es grupo control, porque a diferencia del estímulo vamos a ir controlando día 1, día 2, día 3, día 4, ¿no? Algunas veces incluso no me acuerdo de una película que siempre se hacen este tipo de elementos en las películas de terror o en la película de Freddy Fazbear, creo. No recuerdo muy bien. A ver, ¿preguntas hasta aquí? ¿No tienen preguntas? ¿O es que se quedaron dormidos? Chicos, ¿preguntas? Bien. A ver, diseños compensados. Esto no lo entiendo muy bien, pero a ver, diseño compensado. ¿Qué significa compensar? Quizá empezar con un resultado de experimento y tal vez hacer otro para compensar tal vez alguna falla o corregir un experimento fallido con algo parecido, ¿ya? Diseño de muestra separada. Dice protes. Esto es lo que yo les decía, separar a dos familias para que podamos someterla a un determinado estímulo y ver la reacción de cada una, ¿no? Diseño de series cronológicas múltiples. Este es el diseño más complejo en esta situación. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, ya no es una sola cronología de orden de trabajo, son varias al mismo tiempo y son varios estímulos a los que se exponen al objeto de experimento, ¿no? Al mismo tiempo. Ya no hay sí hay un orden de trabajo para exponerlo, pero ya no hay una estadística de una medición de cuántos estímulos podemos resistir, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a
quedar acá, creo. Y ya va a ser 40. Así que vamos a esperar un poquito que se corte. Y nos faltan estos dos y terminamos. Y podemos empezar con el segundo tema, que es cortito, rapidito y bonito. ¿Ok? Mientras tanto, vayan formulando ideas, dudas, preguntas, porque de qué sirve que esté dando esta clase si no hay preguntas, o es que soy tan buen maestro o auxiliar, o bueno, algo que estoy explicando todo claramente, ¿no? Lo cual quiero dudar. ¿Por qué? Porque los alumnos aprenden de mejor manera, perdón, cuando se preguntan. Entonces, preguntas hasta aquí. Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, a ver, ya, continuemos. Diseño de ciclo, estamos en el 8, diseño de ciclo institucional frecuente. Estos ya son ciclos de tiempo y de trabajo, ¿no? Aquí se establece qué vas a hacer y en cuánto tiempo lo vas a hacer. Por eso son ciclos. Y Ah, bueno, a veces que vas haciendo el experimento y cumpliendo con los determinados tiempos ya establecidos, vas a ir cambiando el mismo proceder. Por eso se llama frecuente, porque no dejas que la muestra actúe sola, sino siempre la estás exponiendo a cambios, a algunas otras pruebas, ¿no? Esto de los diseños experimentales casi no se manejan en ninguna rama de la comunicación, pero es bueno siempre que lo sepan para conocer